tardes, me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos y bueno, pues esta tarde con un programa que la verdad la intención es reflexionar, hacer realmente ser objetivos más bien y hacer de este programa algo que a todos nos quede, el crear conciencia, el generar un cambio. Nosotros hemos comentado mucho que Acontecer Médico rompemos paradigmas en el acontecer de la salud. Este es un caso importante porque nos estamos integrando a una situación social que dista mucho, que ahorita con la euforia del Mundial, pues no podemos dejar de lado el poder abordarlo de una manera profesional, de una manera sólida y además con grandes protagonistas que van a estar esta tarde con nosotros. Ricardo Urzúa, le doy la más cordial bienvenida, pero también el agradecimiento de tantos y tantos apoyos, tantas llamadas, Facebook, en fin, gracias por su apoyo y gracias por su confianza sobre todo. Esta tarde, bueno, todos hemos oído hablar de la gran situación que se está generando y el movimiento a raíz pues de una serie de situaciones que se presentó en el Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS aquí en Jalisco, algo que inclusive está generándose hacia otros estados también. Se habla mucho de negligencia médica, pero bueno, ¿qué es la negligencia médica? Es un acto mal realizado por un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares reconocidos en la comunidad médica, que ocasiona alguna lesión al paciente por no realizar los actos apropiados o por no haber tenido la prontitud requerida en el caso particular, no haber cumplido con los parámetros mínimos y estándares de conducta o no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión médica. También recae en ese sentido en el equipo de salud. Importante hablar también de la infraestructura que se pueda tener, con lo que se cuenta o con lo que no se cuenta para que haya una buena práctica médica. Esta tarde este es el tema y bueno, para ello tenemos a grandes protagonistas y además quienes regulan y de alguna forma tienen voz y voto inclusive ante todas las instancias, que primeramente lo presento a mi gran amigo el doctor Martín Dávalos Gómez, quien es presidente de la Asociación Médica de Jalisco y Colegio Médico Asociación Civil. Bienvenido, doctor. Gracias, Ricardo, por la invitación, muy amable. Un gusto. Tenemos también al doctor Óscar Mauricio Gómez Leal, él es presidente del Colegio de Cirujanos de Tórax y Cardiovascular del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Bienvenido, Ricardo, doctor, muchas también. Gracias, aquí estamos a la orden. Al contrario, un gran gusto de que nos acompañen y por supuesto el presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, doctor Román González Rubio. Mi estimado presidente, bienvenido. Gracias, Ricardo, por la invitación. Un placer estar contigo esta tarde. Perfecto, muy bien, gracias. Y por último, bueno, la parte legal, que en este caso nos está apoyando el licenciado Moisés Cholico con una gran experiencia como asesor en seguridad social. Bienvenido, licenciado, mucho gusto, Moisés. Muchas gracias, buenas tardes. Perfecto. Y bueno, y entrando en materia, primeramente yo quisiera describir qué es lo que pasa, cómo se genera toda esta situación. Se habla de un caso de negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en el área de pediatría. El 20 de mayo, el juez tercero del Distrito en Procesos Penales Federales emitió 16 órdenes de aprehensión. Estas 16 órdenes de aprehensión y auto de formal prisión están por homicidio culposo a médicos, a personas que son maestros, personas que se entregan día a día y se han entregado por años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta emisión de esta culpabilidad es en contra del equipo de médicos, pero también de los responsables, principalmente de la Unidad de Terapia Intensiva del Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Jalisco, y esto es por una presunta negligencia médica en 2010. Aquí estamos viendo la imagen del padre del menor, Roberto Edilbaldo Gallardo, quien murió debido a una serie de situaciones que se fueron conjuntando y que ya iremos comentando a lo largo de este programa. El paciente ingresó el 15 de noviembre de 2009 en el área de urgencias de pediatría de la Unidad Médica de Alta Especialidad, afectado por una crisis asmática. Se realizaron 7 laparotomías exploratorias con cortes intestinales, colocaron 2 catéteres subclavios, mismos que le perforaron 2 pulmones al paciente. Se presentó una infección abdominal que le ocasionó la muerte. Según el reporte de la autopsia del Servicio Médico Forense, de la CEMEFO, el menor ingresó por una tuberculosis intestinal que no fue detectada, complicándose por ello, a causa de todo esto, todos los procesos médicos que se instituyeron. Los resultados del CEMEFO fueron parcialmente diferentes a los estipulados en el certificado de defunción emitido en el Seguro Social, donde se transcribe una sepsis, infección abdominal. De esta manera se omitió el origen de la misma. ¿Qué debió de haber hecho la coordinadora médica que estaba a cargo? Bueno, aquí en este caso vamos a ver que los especialistas nos comenten y nos den su opinión muy personal, primeramente como médicos y segundo por la institución que cada uno de ellos representa. Primeramente, presidente de la Asociación Médica de Jalisco. Doctor. Sí, Ricardo, yo creo que la definición que haces de negligencia
salta a la vista precisamente que es un profesionista o una persona en el ámbito sanitario que no realiza una actividad apegado a los cánones, a las normas. Hay que decirlo, un médico que es incorporado a una institución de salud está calificado, está certificado, está colegiado, tiene actualización médica continua. La práctica de la medicina seguramente, como toda la ciencia, está sujeta al acierto y al error. Por supuesto. Y esto hace precisamente ese lado vulnerable del acto médico, lo cual cuando se habla de negligencia, todo mundo le pone un apellido como si esto fuera con dolo, como si esto conllevara una intención, un grado de intencionalidad del médico a causar algún daño o descuidó algunos aspectos. Debo decir que incluso cuando hablas ahorita de los hallazgos de este caso, que está obviamente en manos de una autoridad judicial, pues si los cirujanos no encontraron, por ejemplo, en términos macro a la vista, seguramente no les llamó la atención este posible diagnóstico. Insisto, el médico, el cirujano opera con las manos y ve con los ojos. Exactamente. Naturalmente que es importante el análisis histológico y una serie de elementos que también se auxilian los quirúrgicos y los clínicos. Pero fundamentalmente hablar de negligencia, creo que regularmente lo encaminamos hacia aspectos de impericia, hacia aspectos donde hay dolo. No, todo acto médico tiene implicaciones de riesgo. Claro. Tiene implicaciones, claro, el riesgo debe ser mínimo y el beneficio máximo. Entonces siempre en medicina, siempre en estos aspectos de la práctica clínica y médica, se habla, vamos por el máximo beneficio del paciente. Por supuesto. Si una intervención no le va a beneficiar, definitivamente no se le realiza. Claro. Si este medicamento le va a causar más efectos adversos que benéficos, no lo vamos a usar. Así. Por eso el médico siempre va a plantear en su paradigma médico, ético, deontológico, el máximo beneficio del paciente. Por supuesto, doctor Román, aquí en este caso como pediatra primeramente y como presidente del Colegio de Pediatría, que recuerda nada más de acercarte al micrófono, por favor, hay un punto importante. Yo le decía, bueno, ¿qué debió de haber hecho la coordinadora en ese sentido, la coordinadora médica que estaba a cargo? Porque obviamente esto va para los médicos que estuvieron ahí, pero también va para quienes estuvieron de guardia en ese momento, como el director de pediatría, el del servicio, el jefe de servicio, terapia intensiva, etcétera. ¿Cuál sería en este caso el criterio y si tú consideras que hay algunos huecos o algunas partes oscuras de esto? Ricardo, primeramente yo no puedo hablar al respecto de esta situación porque en mi labor como médico pediatra yo solamente practico la pediatría privada. Correcto. Desconozco totalmente los procesos y los protocolos, las políticas, los protocolos de manejo, ¿sí? Por los antecedentes que tenemos del caso, mucha gente quizá no sabe que ese es un niño que tenía algunas otras patologías asociadas. Exactamente. ¿Sí? Es un niño diagnosticado con cuadro de asma desde la edad de los 4 años, con un sobrepeso muy importante, una obesidad importante, diabético mal controlado, hipertenso, ¿sí? Entonces, también aquí se menciona que este chico ya había estado en una unidad de urgencias médicas de los servicios médicos municipales, los cuales lo trasladaron a la institución del Seguro Social. La Cruz Verde estuvo antes. Estuvo en la Cruz Verde y posteriormente pasa al Seguro Social. En urgencias lo reciben pues prácticamente en paro, se hacen las maniobras que nosotros como pediatras y con cualquier médico estamos preparados para asistir al paciente con reanimación. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero ya de ahí en adelante, pues no te puedo decir yo en las instituciones. En ese momento qué hubo, qué se requería. Exactamente. Claro. Estoy ajeno al caso y discúlpame, pero no te puedo... No hay problema, lo entiendo, pero aquí en este caso, bueno, nos apoyaremos en la parte legal. La parte legal, doctor, licenciado Cholico, yo creo que aquí hay un punto interesante. Para poder revisar todo este caso, no es importante que inclusive todavía a estas alturas se maneje mediante un consejo médico, que haya una consultoría médica, que de alguna forma también tanto el equipo médico que participó tenga oportunidad o haya tenido oportunidad de revisar el caso y que de esta manera fuera hasta una revisión colegiada.
Bueno, de hecho, ese es un derecho que tiene cualquier ciudadano y el área médica con mayor razón. Dentro de lo que viene siendo la ley del Seguro Social hay una responsabilidad en forma individual del médico, pero hay una corresponsabilidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que está plasmada dentro de la ley del Seguro Social. Y dentro del reglamento de prestaciones médicas vigente, también se establece qué es lo que puede hacer un doctor en un momento de que tenga un problema de esa índole para poder limpiar su nombre, su imagen, y entran pues la Confederación Nacional Médica, es la CONAMED, y entra ya en varios comités de arbitraje médico. Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, últimamente existen las juntas médicas en cada una de las UMAES, por ejemplo en pediatría, en ginecobstetricia, en el centro médico, y esto está conformado tripartitamente por integrantes de la institución que ven todo ese tipo de actitudes que entre comillas la gente, como lo decían ahorita, nombra negligencia, y cualquier ciudadano como nosotros cuando nos sucede algo, pues muchas de las veces optamos por eso sin entender que no es con dolo lo que hacen los médicos. Fue deliberado, mucho más. Pero el derecho está, y en el contrato colectivo también se plasma, es un convenio entre el instituto y los trabajadores, de que se les debe de dotar de todos los insumos necesarios y la instrumentación necesaria y de más alta calidad para que puedan desarrollar mejor su trabajo. Ese es un punto que yo quisiera que lo fuéramos ampliando a lo largo de esta hora, pero me interesa mucho, doctor Oscar, hay un punto bien importante. Cuando uno escucha, es que le hicieron primero, se oye fácil, es que le hicieron una intervención, entraron por su clavia, le quisieron meter el catéter, le perforan un pulmón. No le salió, van al otro lado y le perforan el otro pulmón. Obviamente, ante los ojos de la ciudadanía, pues esto es grave, ¿no? Claro. ¿Qué nos podrías tú comentar como especialista en cirugía cardiovascular, de tórax y cardiovascular, la complejidad que es este procedimiento y los riesgos que conlleva? Bueno, primero que nada decirte que este es un procedimiento que se realiza de manera muy común, si no decirlo rutinaria, en las unidades de terapia intensiva. Correcto. Y es un procedimiento que realiza desde un intensivista, un anestesiólogo, un cirujano tórax cardiovascular y algunas otras especialidades. Este procedimiento en sí tiene un riesgo en una persona de características anatómicas no obesas, hasta de un 6% de producir. No obesas. No obesas. Correcto. Hasta un 6% de producir una lesión, ya sea o a la arteria o al pulmón. Ok, este paciente era obeso. Este es un paciente que tenía obesidad y en consecuencia cuando un paciente tiene obesidad o incluso un índice de masa corporal por arriba del 20%, este índice de posibilidad de lesionar alguna otra estructura aumenta hasta un 30%. Ok. ¿Sí? No es una manera de disculpa que sucedió, esto le sucede al más experto, solamente le sucede al que no coloca un catéter. Sin embargo, el hecho de colocar un catéter es un riesgo como cualquier acto médico, pero la colocación del catéter es un riesgo controlado. ¿A qué me refiero con eso? Que si colocas un catéter y tienes, por desgracia, que funcionas un pulmón, que lo llaman por amarillismo perforar un pulmón, y eso es, bueno, todo el mundo se asusta, ¿cómo que le perforan el pulmón? Por supuesto. ¿No? Pero es un riesgo controlado. ¿Por qué? Porque tú sabes que se puede producir inmediatamente que colocas el catéter, tienes que tomar una radiografía, confirmar si hubo o lesión en el pulmón, y si fuese el caso, colocas un tubito que se llama sello de agua o sonda pleural y que no se resuelve inmediatamente. ¿Sí? Y no hay secuela. Y no hay ninguna secuela en lo absoluto. Correcto. Y en este caso en específico está mencionando entonces las características por las que se pudo haber producido. Primero que nada es la obesidad, que aumenta un 30% la posibilidad por sí misma en un paciente que no está chocado. Este paciente es un paciente que llegó chocado, según reportan, yo no conozco al paciente, no conozco el caso, según reportan, entonces no es lo mismo funcionar una vena que está sana con un calibre y con un flujo adecuado de sangre, una vena colapsada. Claro. Lo comparo con una manguera de los bomberos, como cuando está surgiendo el agua, está dilatada, cuando ya no tiene el agua está aplastada. Lo mismo pasa con las venas. Excelente. Entonces, no es lo mismo. Tenemos por ahí un esquema, vamos al corte y después nos gustaría que si ya tienen por ahí listo el esquema nos avisen para que el doctor nos explique y que todos entendamos realmente cómo se lleva a cabo este procedimiento, dónde está, dónde se ubica, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que cuando una persona, lo que decía el doctor, que llega en shock, las venas que normalmente están así, obviamente se cierran. Eso es todavía mucho más difícil en ese sentido, el decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se muera por asfixia
asfixia o lo saco adelante. Entonces, son muchas decisiones que se tienen que tomar en el momento. Vamos al corte y de regreso vamos a hablar justamente acerca de en ese sentido, cómo hay el derecho del paciente y cómo también se están atentando contra los derechos del médico. Tenemos con nosotros aquí al doctor Alejandro González, que es uno de los que encabeza el movimiento Yo Soy 17. Platícanos, doctor, ¿cómo nace esto? ¿Cuál es su idea? Muy buenas tardes. Agradecerles, obviamente, esta oportunidad de darnos a conocer a los medios de comunicación en términos generales. Surge, obviamente, por la indignación y algo de molestia que nace, yo creo que en todos los que somos profesionales de la salud, no solamente de los médicos. Se hace una serie de declaraciones vía una red social que es YouTube, por medio de una persona, un usuario que se siente afectado y que bueno, empieza una situación que a nosotros como médicos en particular nos desagrada, una descalificación a 16 médicos profesionales en todo momento que nosotros los conocemos y estamos conscientes y creemos plenamente en que son inocentes. Obviamente esto lo dejamos a las autoridades correspondientes, estamos mostrando una medida de apoyo y que bueno, inicialmente se crea una página, se crea un movimiento también en redes sociales, en Facebook, donde en menos de 48 horas la respuesta es impresionante. Se empieza a convocar a una marcha pacífica el próximo domingo 22 de junio a las 8 de la mañana saliendo de la torre de pediatría de ahí del Centro Médico de Occidente para llegar directamente a las instalaciones de la PGR. Correcto. Poco a poco se fueron sumando cada vez más ciudades, más médicos, más profesionistas de la salud y al día de hoy somos 53 ciudades sumadas a este proyecto a nivel nacional. Excelente, perfecto. Me da mucho gusto, como digo, que se pongan o que nos estemos poniendo las pilas, pero yo creo que también va a ser algo muy importante. Me gustaría que te quedaras aquí, Alejandro, después del siguiente bloque que quiero comentar algunas cosas, que sigamos platicando porque creo que este movimiento no debe de ser como el Yo Soy 132, que al final lo único que pasó fue que por intereses ya de algunos particulares se acabó, sino que de esto sea para que surja algo benéfico, algo que quede y que esto sea el inicio, ¿no? Que es una llamarada de petate. Pero vamos y regresamos, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, pues entonces este es el movimiento que estamos viendo aquí. Yo soy 17, son 16 médicos que están inculpados y bueno, la comunidad médica se está integrando a apoyar justamente a este grupo de médicos, muchos de ellos compañeros, muchos de ellos que de alguna forma fueron maestros y que no es justo pues que de cierta manera nada más se criminalice una situación de la cual pues hay muchísimas situaciones que todavía quedan sin comprobar e inclusive sin aclarar. En este sentido, volvemos al punto acerca de que lo que mucha gente dice, oye, le perforaron los pulmones, pero ¿cómo es posible que no sé qué? Ok, vamos a ver primero la parte objetiva. Vamos viendo, hablábamos de esta complejidad. Decías tú entonces, doctor, que viene la perforación. Fue muy factible que se pueda realizar, no nomás en el COESE, sino en muchísimos pacientes, pero de inmediato ya se tiene la segunda parte. Cuando se hace un procedimiento de este tipo, ¿qué es lo que le lleva a un médico a decidir hacerlo? Y creo que aquí tenemos la imagen, ahora sí, donde nos podrías un poco explicar acerca de cómo es el procedimiento y en qué momento se toma la decisión o por qué se llega a hacer este procedimiento en su momento, ¿no? Bueno, ahí como pueden ver las imágenes, si lo que es, se ve la vena subclavia que está en azul y dentro de la vena se ve un catéter. Si te das cuenta, la vena está en contacto íntimo con el pulmón. Exacto. ¿Sí? Entonces, a la hora de funcionar tienes una posibilidad muy, muy alta en una persona sana de poder funcionar ese pulmón, de poder correcto, lesionarlo. Así es. Pero como te lo comenté, es un riesgo controlado. Es un riesgo controlado. Como comenté hace un momento, en una persona solamente obesa tiene hasta el 30% de posibilidades de perforar el pulmón. Se incrementa para el riesgo. Y en una persona chocada, como es el caso del paciente obeso y chocado, tiene hasta un 60-70% de posibilidades de perforar el pulmón. Entonces tener más posibilidades de lesionarlo a no lesionarlo, lo cual sucedió. Claro, pero como te dije, es un riesgo controlado. Por supuesto. Y todo el acto médico tiene un riesgo.
¿cuándo se toma la decisión de decir esto hay que hacerlo? ¿En qué criterio se basa como para decir hay que hacer esta intervención? Bien, este paciente si estaba chocado necesitas una vía permeable, una buena vía venosa permeable. Si hubieras utilizado una vena de sus brazos, que dudo que la hayan podido tomar, claro, primero por la obesidad y segundo por lo chocado, entonces tiene que buscar una vena más grande, como es este caso. Entonces, si no tienes una vena adecuada y permeable para pasar sangre, pasar líquidos, el paciente se va a morir. Por supuesto. El paciente definitivamente, si no hubieran intentado colocar un catéter, hubiera fallecido. Es más, yo te quiero comentar que el paciente, como lo comentan, llegó en paro cardiorrespiratorio, lo reanimaron y el paciente estuvo 50 y tantos días en terapia. Realmente el paciente le prolongaron la vida durante 50 y tantos días porque el paciente llegó muerto. Claro, pero luego es muy típico que la cosa es fijarse en la parte negativa, en la parte de, digamos que se desencadenó desafortunadamente. Así es, Ricardo. Mira, con la explicación que hace el señor presidente de Tórax y Cardiovascular, y que me da mucho gusto estar aquí entre los señores presidentes de Pediatría y Tórax y Cardiovascular, y que hayas invitado al Colegio Médico del Estado en la persona de un servidor, nos podemos dar cuenta, y esto es compartirlo con tu auditorio, de que seguramente todos los procedimientos que se hayan realizado a este pacientito, que lamentablemente no sobrevivió, tendrán una explicación técnico-científica, por un lado. Por otro lado, es importante mencionar, sin aras de desvirtuar nada, al contrario, simplemente para ejemplificar, cuando se habla de negligencia, cuando se habla de falta de atención, seguramente si este niño hubiese llegado a esta sala de emergencias, que ya digo que llegó a esta sala de emergencias y llegó prácticamente, dice el doctor Mauricio, prácticamente fallecido y es reanimado, si no hubiera sido recibido. Exacto. Y si no hubiera sido reanimado, se configura la negligencia. Por supuesto. El niño fue recibido, el niño fue reanimado y se le prolongó la vida por más de 50 y tantos días. Pues habrá que explicarse entonces dónde exactamente haya estado la presunción de esa negligencia. Claro. Insisto, creo yo que en los actos médicos es más los pacientes que hemos salvado a lo largo de la historia de la medicina, son más los pacientes que se corrigen las enfermedades hacia mejorar la salud y la calidad de vida en las instituciones de salud públicas y privadas. Así es. Que aquellos errores, aquellas negligencias que luego como que generan más ruido, generan más ámpula, Ricardo, claro, este tipo de circunstancias, que todos los procedimientos, presidente de Pediatría y presidente de Tórax y Cardiovascular, exitosos, señor licenciado. ¿Sí? ¿Cómo no? Exitosos, que son para, pues no son para agradecerle al médico, tampoco para ponerle un monumento, pero sí considerar que son muchas cosas que hace el médico en bien de sus pacientes. Hay un punto importante y la parte de la prensa y los medios de comunicación, nosotros lo hemos dicho cantidad de veces aquí, doctores, en nuestro programa, el licenciado, en el sentido de que lo que vende, lo que inclusive probablemente los mismos editores de Televisa, TV Azteca, de otros lados, lo que les piden es, a mí también cosas que me vendan periódicos, claro, que me vendan rating, ¿no? Entonces obviamente se van al morbo, se van a la parte negativa de la salud. Nosotros hemos buscado blindar nuestro proyecto a no entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque la intención es ser propositivos, no ganamos nada, sino al contrario, bastante mal estamos, y ahorita vamos a ver unas cifras en el sentido de que la verdad no podemos perder el tiempo en estas cosas, y para mí puede ser hasta una táctica dilatoria de lo que va más a fondo en el Sistema Nacional de Salud. Volviendo al caso, doctor Román, el niño se dice que inclusive había sido automedicado, no automedicado, sino más bien se le había otorgado un medicamento por parte de los padres. En este sentido, como tú nos puedes explicar seguramente, hay productos que pueden inclusive o enmascarar o algún momento ser un impedimento como para poder tomar una decisión adecuada cuando ya vienen medicados, y más que no vienen medicados por un médico, sino por los propios padres. Sí, Ricardo, efectivamente, por ejemplo, pues reiteramos, desconocemos el caso. Sí, claro. Pero, por ejemplo, un niño con asma, pues debe de tener un control muy estricto, ¿sí? Porque es una enfermedad, sabes que a mediano y largo plazo te va a dejar secuelas muy importantes. Nosotros le llamamos una situación que se llama una remodelación del epitelio, y eso nos va a llevar a que este pequeñito a edades muy tempranas va a tener problemas pulmonares importantes, cardiovasculares también muy importantes. Entonces,
Aquí, pues, ¿qué te comentaría yo? Que es básico el control en este tipo de enfermedades que son crónicas, el seguimiento y la supervisión médica. Así es. Yo te quiero decir que nosotros como colegio, nuestra mayor preocupación es que nuestros 1.300 agremiados que tenemos en el estado se mantengan en lo que ya comenta el doctor Martín, en una educación médica continua. Exacto. En una certificación y en una recertificación. La recertificación nos habla de que estamos constantemente, que estamos calificados por un consejo. Claro, ¿sí? Entonces, para mí es importantísimo decir esto, que dentro de la pediatría, la gran mayoría de nuestros compañeros tienen este tipo de acreditaciones, ¿sí? Son gentes capaces, terapistas, cirujanos, gentes muy reconocidas, y lo vuelvo a reiterar, son muchísimos más los casos en los que salvamos vidas que en las situaciones adversas que esto. Yo pienso que aquí a lo mejor pues hay por ahí algunos detalles que han llevado a estas situaciones que no hay que remover, pero sí reitero y vuelvo a reafirmar, voy a ser aquí muy reiterativo, que nosotros somos unos médicos, que nuestra misión es primero curar sin dañar. Ese es nuestro objetivo, es la base. Somos médicos muy humanistas, nos preocupamos mucho por la salud de los enfermos. Correcto. Y que en ningún momento tenemos dolo hacia esto. Claro. Nosotros vamos y estamos frente a vidas. No estamos contra papayas, contra lechugas, claro. ¿no? No, y además es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros. Y que no se magnifique, ¿no? Porque en un momento, si por unos cuantos que pueda haber en el seguro, en alguna institución, cualquiera que me pongan, inclusive en lo privado, que pueda haber ese cierto mercantilismo médico, que haya dolo ahí sí, pero por cuestiones de dinero, por otros tipos de situaciones, no por eso quiere decir que todos son malos. O sea, no podemos decir que como se magnifica a veces, no, todos los mexicanos son flojos. ¿Por qué, no? Entonces, como que no va. Hay un punto que yo mencionaba, licenciado, los derechos generales de las y los trabajadores de la salud, porque en este caso, hablar de profesionales de la salud o hablar de este tipo de derechos no es nada más para los médicos. Ahí entran enfermeras y quienes trabajan en una institución o dan algún servicio de salud. ¿Es así, licenciado? Sí, de hecho, lo que comentaba en un principio, que tanto en la ley como en el reglamento de profesiones médicas y en el contrato colectivo, bien establecido pues que existe una responsabilidad individual, pero también la responsabilidad del instituto para poder otorgar una atención de calidad, con calidez y oportunamente. Ese es el punto que yo quiero tocar, en el sentido de que se habla mucho del derecho del paciente, pero muy poco se ha hablado de los derechos de los médicos en este caso. Ejercer la profesión en forma libre sería el primero. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras sería el segundo. Entonces habrá que analizar si todo esto también no se está atentando contra los derechos del trabajador, en este caso de los médicos, ¿no? Sí, porque también aquí tomando el caso de los derechos y los deberes. Los derechos y los deberes del paciente, en primer lugar, es cumplir con lo que la norma establece y la reglamentación para obtener una prestación en especie en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. Seguir las indicaciones médicas que estos dan a los derechohabientes al pie de la letra, porque también ahí, si no tomamos los medicamentos o no seguimos las instrucciones, pues nosotros somos causa de un problema que pues está indefinido, porque el médico no se da cuenta si estuvo o no estuvo tomando y siguiendo las instrucciones. O si en este caso, por ejemplo, los padres tomaron una decisión, le dieron quién sabe qué medicamento al niño, ¿no? Pero necesitamos documentarnos y documentarnos todos, como trabajadores de una institución de la cual yo pertenecí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ver cuáles son nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos, por supuesto, que están contemplados en la ley, los reglamentos y en el contrato colectivo. Claro, y hay que hacerlo respetar, doctor. Sí, de esto yo quería comentar al respecto. Ya que existe negligencia médica, en algunos casos puede existir definitivamente. Quiero comentar también que existe negligencia, en este caso, en algunos padres, negligencia parental por no tener el cuidado adecuado. ¿Cómo permites que tu hijo de 15 años llegue a pesar 100 kilos, no tener controladas las enfermedades agregadas? Y además que existe negligencia parental, también existe a veces en los pacientes tenemos, porque todos somos pacientes, todos somos usuarios en algún momento, claro. Tenemos a veces algún grado de negligencia en el sentido de no seguir las recomendaciones, de no tener prevención, ¿sí? Y la que sigue, la negligencia institucional, finalmente, exactamente, ¿sí? Que lleva a una irresponsabilidad administrativa, lo cual está de hecho descrito en el artículo 113 de la Constitución.
Okay. Precisamente de lo que estamos hablando, que la institución no te tiene los instrumentos o el equipo para trabajar adecuadamente. Después de este corte vamos a hablar justamente sobre esto, si me permiten. Y bueno, otro de los derechos que quiero comentar antes de salir al corte es contar con los recursos necesarios. Decíamos, abstenerse de garantizar resultados, recibir trato digno y respetuoso por parte de pacientes, que eso también es muy importante, tener acceso a la actualización profesional, que ya lo estamos hablando con los colegios que lo están haciendo, asociarse libremente para promover los intereses profesionales, salvaguardar el prestigio, tener acceso a posiciones de toma de decisión de acuerdo con sus competencias, pero sobre todo también recibir de forma oportuna y completa la remuneración que corresponda por sus servicios profesionales. Vamos al corte y de regreso, ustedes se han preguntado y tienen curiosidad de cómo está nuestro Sistema Nacional de Salud. Les tengo una mala noticia. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues regresamos con el doctor Alejandro González. Entonces empieza este movimiento, ¿hacia dónde va a caminar? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué metas están trazando? Bueno, el objetivo primordial es el apoyo a estos 16 médicos compañeros de nosotros involucrados en este caso. Correcto. El segundo objetivo primordial es la dignificación, exigir justicia, exigir las garantías necesarias para el ejercicio profesional y digno, obviamente, de todos los profesionales de la salud. Y obviamente de esto se puede desglosar diferentes vertientes, modificaciones al Código Penal, modificaciones o instancias gubernamentales hacia los derechos también de los médicos, como ya se han estado hablando en tu programa. Y esas son básicamente las exigencias que estamos con esta marcha. Correcto. En este caso, tenemos una comisión de salud en el Congreso del Estado, hay una comisión de salud a nivel del Congreso de la Unión, y hasta ahorita no hemos visto proyectos en este sentido, proyectos en salud. A veces, inclusive, el mismo presidente Peña Nieto menciona hasta en tercer o cuarto lugar la salud y antepone otras situaciones. ¿Ustedes creen que este movimiento puede llegar a tocar puertas, a mover estas fibras para que también los políticos puedan hacer una derrama económica adecuada en lo inviertan en salud? En este momento, esta lucha precisamente es por la salud de todos. De todos, perfecto. De todos. No es algo particular. No es algo particular, es apartidista, esto se dio de manera natural y por ende estaremos apoyando algunas propuestas. Ya hay algunas solicitudes ante el Senado, obviamente ante la Cámara de Diputados, donde sí estamos viendo que la profesión en particular de los médicos, la profesión de los médicos está sobreregulada. Correcto. Obviamente dentro de la Constitución habla de que todos somos iguales y creo que aquí se está haciendo una excepción en particular con los médicos. Por eso es obviamente en apoyo a todos los profesionales de la salud. Perfecto. Bueno, pues aquí la invitación es que en determinado momento lleguen a consolidar esto, que no se detenga y que al final próximamente y queda nuestro programa abierto para que vengan y nos digan qué resultados están obteniendo, no en forma particular de estos médicos o de este caso, sino más bien que esto sirva el inicio y el banderazo de salida para hacer algo por la salud en nuestro país. ¿Te parece? Me parece excelente. Recordarles que este próximo domingo a las 8 de la mañana el punto de reunión para todos los profesionales de la salud con su bata blanca, un moño negro en su hombro izquierdo en apoyo a este movimiento. Yo soy 17, salimos de la Torre de Pediatría ubicada en la calle Salvador Quevedo y Subieta y Belisario Domínguez y avanzaremos hasta la PGR. Hay diversos puntos en la página oficial. Yo soy médico 17 o yo soy 17, cualquiera de los dos. ¿Salen del Hospital Civil Nuevo entonces o de dónde van a salir? Vamos a salir de la Torre de Pediatría, del Civil Nuevo, en la calle Salvador Quevedo y Subieta, y en su cruce con Juan Manuel, se nos une un contingente del Civil Nuevo y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Más adelante, en donde está el Parque Botánico, enfrente del Hospital Civil Viejo, se une otro contingente y en el cruce de la calle de Juan Manuel y Alcalde se nos va a unir otro contingente. Más. Perfecto. Va a ser pacífico todo. Es pacífico, hay un reglamento en la página oficial, los invitamos a que lo chequen por favor, donde cualquiera que vea a alguien obviamente haciendo algún desmán, agrediendo a un tercero o simplemente haciendo algo fuera de la ley, que sea señalado, es lo principal que queremos evitar. Correcto, yo les recomiendo que hagan grabaciones para que poder controlar y tener imágenes de cualquier situación que se quiera pasar, ¿no? Lo estamos previendo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por venir con nosotros. Continuamos entonces con este tema y bueno, yo
les comento que tenemos otro recurso. Tenemos la medicina privada, que la medicina privada puede ser una gran solución a los grandes problemas que estamos viviendo en las instituciones públicas. Puede ser un desfogue de pacientes que esperan hasta 3 o 6 meses a que se les atienda en alguna institución. Pero por el otro lado, claro que también se tiene la situación económica. Créanme que nosotros estamos acercándonos próximamente a presentar un gran proyecto en el cual vamos a tener esta gran facilidad de poder hacer que la medicina privada esté al alcance de todos. Esta mañana estuve justamente acompañando una conferencia de prensa en el Hospital San Javier, que hicieron el favor de invitarme, y con gusto estuvimos ahí, donde estuvimos hablando de una nueva tecnología que está implementando el Hospital San Javier, que justamente va a abatir las cuestiones de errores médicos e inclusive va a optimizar y eficientizar lo que es el proceso de medicamentos, de tratamiento de los pacientes. La medicina privada está creciendo, creo que el estancamiento viene en la pública y ahorita lo vamos a comentar. El Hospital San Javier es la primera institución mexicana que implementa este sistema. Se llama TASI y es de Philips. Es una empresa mundialmente reconocida y es un sistema inteligente que va a ayudar justamente a todo lo que es la gestión asistencial, financiera y operacional de los hospitales generales y especializados. Este tipo de sistemas lo que va a dar es precisamente el dar un mejor control del paciente y abatir costos, que por lo mismo va a hacer que también beneficie al final al paciente que deba ser internado. El doctor José León Quintero, que es el director general de este hospital, comentó durante esta conferencia de prensa que el hospital es una institución médica cuyo objetivo es brindar atención de excelencia personalizada y humana a sus pacientes y sus familias. Con la incorporación de TASI a su red de hospitales están respondiendo a las necesidades de salud de la región. Aquí vemos a Solange Plevani, que es la directora de soluciones médicas de Philips y es brasileña y es a nivel Latinoamérica, pero vean cómo la medicina privada sí está evolucionando. Tenemos ahí un desfase, hay un problema y de aquí paso a este tema. La situación actual de nuestro sistema de salud en México. El IMSS y el ISSSTE están prácticamente quebrados. Esa es una realidad. Las aportaciones del Fondo de Pensiones a cuentas individuales de los trabajadores suman 2.4 billones en el IMSS y 4.8 billones de pesos en el ISSSTE. En fin, las paraestatales ya están en quiebra. Ahí podemos integrar a la Secretaría de Salud Jalisco, que de alguna manera, junto con el IMSS y el ISSSTE, tienen un gran problema y descalabro económico. Mala administración, corrupción, no lo sabemos. Pero lo que pasa es que nunca hemos elevado la voz y decir, ¿qué pasa? ¿Dónde está la transparencia? El ISSSTE mantiene su operación gracias a transferencias enormes federales al año. Entonces quiere decir que están subsidiados prácticamente al 100%. Este año el gobierno federal va a seguir privilegiando este gasto corriente. Estamos hablando de que ya fue autorizado que durante 2014 se va a incrementar inclusive el 10.1% en términos reales respecto al gasto que se destinó, pero en 2013. O sea que no nomás no cambia, sino que se incrementa todo este subsidio para soportar lo que son las pensiones. Licenciado, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero, ahorita en lo que se refiere a las pensiones en el Seguro Social, ya no paga pensiones el Seguro Social. Desde 1997, las pensiones de la Ley 73 son pagadas con nuestros impuestos por el gobierno federal. Y las pensiones nuevas del 1997 en adelante se paga con las aportaciones que hacemos cada uno en la cuenta individual de la Afore. Por eso llama la atención lo que comentas. Si el ingreso anual, estamos esperando el informe que le van a entregar en este mes al presidente de la República, que desde el año 2000 se les entrega, el año 2012 se recaudaron 352 mil millones de pesos. ¿Cuánto se destina a sueldos? ¿Cuánto se destina a los insumos para otorgar la prestación económica y en especie? Es aproximadamente como el 14%. Y como el 62% es para salarios. En donde dicen que los jubilados es una gran carga. Sí, pero no es tanto, nada más que hay que ver esos números. Y ahí es donde entra la duda. ¿Qué hace falta? Una mejor administración y una participación más efectiva por parte de quienes nos representan en el Consejo Técnico y en el Consejo Consultivo. Por supuesto, porque entonces ellos mismos son juez y parte. Entonces, ¿quién les va a decir esto está mal o no hay transparencia? Lo que yo estoy apostando, y tú como presidente, doctor Martín, presidente de la Asociación Médica de Jalisco y Colegio Médico, que dicho de paso alberga, no sé, más de 800 sociedades y colegios médicos del Estado, no sé, tú me podrás decir. No, somos alrededor de unas 60
60. ¿Ya? ¿A poco tan poquitas? No, bueno, ¿Y luego qué pasó? 60, Había muchas. 70. No te creas. No, entonces son pocas. Se equivocó. Sí, no son pocas, son una por cada área de especialidad. Entonces son 60. Ok. 60, 65. Bueno, en ese sentido, ¿por qué nunca se han unido los colegios? ¿Y por qué no esta sería una buena oportunidad de unirse a los colegios como para decir, bueno, ¿qué pasa, no? Porque muchos colegiados, muchos médicos, como se decía, independientemente de que esté en una institución pública, pues van a lo privado o viceversa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que afecta. Hablabas, licenciado, ese dinero, ¿por qué no abrir más plazas? ¿Por qué no abrir más plazas? ¿Por qué no darle más trabajo a los médicos que año con año salen generaciones y generaciones que no tienen trabajo? Yo supe que hace 2 años hubo alrededor de 23,000 aspirantes para plazas y únicamente se otorgaron 5,000. El resto son médicos desempleados. Entonces estamos viviendo una gran situación que entonces, volviendo a lo que hablamos, entonces, ¿cómo es posible que, como tú decías hace rato, tengo 5, 6 expedientes en mi mano, otro médico tiene 5 y 6 y todos quieres que lo atiendan en ese momento? O sea, ¿qué hacer, doctor? Mira, Ricardo, yo creo que un fenómeno como este, si nosotros definimos, hace 50 años hubo prácticamente del siglo pasado, en 64, hubo el primer movimiento nacional de los médicos. Correcto. En 68 los médicos tuvieron una participación muy importante en ese movimiento estudiantil. En 95 tuvimos otro paro a nivel nacional de los médicos residentes, eran cerca de 13,600 médicos residentes a nivel nacional. En el caso de Jalisco y de la parte del Colegio Médico del Estado, efectivamente necesitamos una mayor cohesión. Claro. Las puertas del Colegio Médico y la Asociación Médica de Jalisco, fundada en 1956, y que bueno, viene arrastrando una gran historia desde 1838, en la época de Valentín Gómez Farías, Pedro Tamés Bernal y los grandes médicos de Jalisco, pues las sociedades y colegios están convocadas para aglutinarse, para acercarse. Debo decirte una cosa en honor a la realidad cinética de los médicos que vivimos en las regiones, en los estados y a nivel nacional. Hay agrupaciones médicas que privilegian, por ejemplo, su afiliación a federaciones nacionales, que no tenemos nada en contra de ello. Existe una libertad de asociación, pero yo siempre he ponderado que aquí vivimos, aquí ejercemos, aquí trabajamos, aquí está nuestra familia. Y aquí hay que poner las pilas. Y aquí hay que poner las pilas. Entonces, yo creo que es una oportunidad de poder reagrupar algunas sociedades que se han quedado por ahí a la saga. Así es. Hace un momento, Ricardo, decías algo muy importante, hiciste, y lo has estado leyendo al aire, los derechos que tienen los médicos, los derechos, el decálogo de los médicos, el decálogo de los pacientes. Creo que en ese sentido el médico es un enterado del tema. Ahí invitamos a que nuestros pacientes también estén enterados de ese tema y decirte que este movimiento que surge, ya que has entrevistado al doctor Alejandro González, nos hemos conjuntado, nos hemos esforzado ya a nivel nacional para esta manifestación que va a haber el próximo domingo. Entonces, excelente. Es una oportunidad. Claro que sí. Y hay que caminarla. Hay una pregunta que nos hacen por Facebook, el señor Jorge Rodríguez, a quien le agradezco que se contacte con nosotros. Y bueno, nos está preguntando, ¿qué opinan de los malos tratos y apatía por parte de los profesionales de la salud de las instituciones? Abundan médicos así. Y luego hay otro comentario, tampoco hay que poner de víctimas a los médicos cuando por omisión o falta de atención dan una mala atención. No, yo creo que no podemos primero, ya lo dijimos hace un rato, generalizar. Generalizar no. La otra cuestión es, seguramente aquellos compañeros que no tengan la vocación, que no tengan la identidad, la entrega, la pertenencia al ejercicio profesional, bueno, pues algunas gentes habrá que enmendarlos. Yo creo que las instituciones de salud, ahorita que decía cifras y que el licenciado también puntualizaba, la estructura de la medicina en el país requiere una revisión de procesos. Totalmente. Una autopsia general de procesos. Es una reingeniería de procesos, absoluta, precisamente porque no podemos tener más personal administrativo que personal médico operativo o menos cirujanos. Y es donde ahorita se hace esa comparación. Tenemos que priorizar precisamente la marca de la casa. ¿Qué hace esta institución? Da servicios de salud no administrativos. ¿Qué hace esta institución? Fabrica automóviles, deben estar en buena calidad. Creo que la imagen corporativa en condición de esencia de su servicio debe ser rescatada en procesos en la salud a nivel nacional. Sí, doctor. Precisamente como comentas,
¿cómo es posible que hay tanto médico desempleado? ¿Y cómo es posible que, hablando por ejemplo en el IMSS, un médico familiar tiene que ver entre 20 y 30 pacientes en un turno? Entonces hay una desorganización tremenda en esto. Así es. Y no manera de disculpa de lo que dice el escucha, el televidente, de que bueno, lo trataron mal. Definitivamente hay gente que puede tener una mala situación. Eso existe en todos lados y no hay manera de disculparlo, ¿sí? Claro. No hay manera de disculparlo, pero tienes que atender 30 pacientes en un turno de 6 horas, 7 horas, o sea, ¿cómo es posible? Y habiendo posibilidad de contratar más médicos, entonces, ¿dónde están yendo los contratos? Al área administrativa. ¿Y dónde termina yéndose el paciente? También al área de la medicina privada. Claro. ¿Qué es lo que está en el área de medicina privada? Bueno, también dicen, está muy cara. ¿Por qué es cara la medicina privada? Bueno, porque finalmente pueden orillar al médico a hacer medicina defensiva. Y la medicina defensiva te hace que a un paciente le pidas exámenes que tú sabes desde el punto de vista clínico que puede no necesitarlos, pero dices, bueno, es que si no se los pido y algo surge, el paciente va a querer demandar o esto, tienes que comprar hasta un seguro de responsabilidad civil. Entonces, eso hace cara a la medicina, medicina a la preventiva, esa es la situación. Yo creo que por eso es importante que organismos como la Camejal, en este caso en el Estado, que también se pongan las pilas, nunca aparecen por ningún lado, la verdad es que nunca se ve, yo de hecho me he acercado a ellos y pues no dicen esta boca es mía, el IMSS tampoco dice esta boca es mía, hemos hecho algunas invitaciones, no quieren venir, obviamente hay mucha apatía también, pero no es la excepción la Secretaría de Salud de Jalisco. Yo les quiero comentar que en este momento justamente acaba de ser sentenciada la Secretaría de Salud de Jalisco también por negligencia médica en el Hospital General de Occidente por la muerte del señor Gabriel Ramírez. Yo a veces les puedo preguntar, ¿cuánto vale una vida? ¿Le podemos poner precio? Pues ¿qué creen? Que sí tiene precio. Vale 194,399 pesos la muerte del señor Gabriel Ramírez. Eso es lo que le van a pagar a la señora. ¿Y saben qué? ¿Cómo está el desglose? 217,000 por concepto de daño moral y en total le van a dar 412,386 pesos. Y todavía le dicen a la señora, no le vamos a pagar porque no tenemos dinero. Así que aguántenos. O sea, ¿dónde está todo ese dinero, caray? O sea, ¿dónde está ese dinero? Esa es la pregunta que le hago yo al doctor Jaime Agustín González Álvarez. Doctor, da la cara y dinos qué vamos a hacer ya con la Secretaría de Salud en Jalisco. Para cerrar el programa, un último mensaje, licenciado Moisés Cholico. Bien, pues yo recomiendo a la ciudadanía que se interese en conocer sus derechos, que cumplan con sus obligaciones, que apoyen al sector salud, porque sin salud lo demás no existe. Ajá. Doctor Oscar. Sí, gracias por la invitación. 4 puntos quiero señalar. Estamos aquí realmente porque todo se dio a partir de este movimiento. Entonces, como Colegio de Cirujanos de Torres Cardiovascular, exigimos, 1, revisión del proceso de estos 16 médicos, el cual está viciado. 2, exigimos revisión de la penalización del acto médico, que consideramos que debe ser siempre, finalmente, quien por ley juzga o por ley califica es el juez, pero que tiene que ser, en este caso, valorado y asesorado por los colegios médicos. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que exigimos. Otro es que basta ya del acoso moral hacia los médicos, que finalmente es el bullying al médico. Total. Y que las instituciones tomen su papel en estas negligencias que pueden existir, que son negligencias institucionales, lo cual lleva a una irresponsabilidad administrativa, lo cual está plasmado, como te dije, en el artículo constitucional 113. Correcto. Y por último, sabes que viene una reforma en los próximos meses, una reforma a nivel de salud, la cual está armando, ¿sabes quién? El Club de Toby. El Club de Toby, sí. El Club de Toby de los médicos en la Ciudad de México, en algunos cuantos administrativos, donde no se ha invitado a participar a ninguna institución de colegios o asociaciones médicas en el país. O sea que para variar los estados, nada más tenemos que acatar lo que decidan en el DF. Doctor Román, finalmente. Finalmente, siendo breve, no reiterativo. Gracias. Yo quisiera que, bueno, primero saber que nosotros somos asociaciones civiles no gubernamentales. Por supuesto. Pero sí me gustaría, de eso que acabamos de comentar, que nuestros sistemas de salud necesitan una revisión tan profunda, Ricardo, porque no es posible. Así como vamos, en los próximos 4 años, nuestro país va a estar en un colapso simplemente por el puro sobrepeso y obesidad. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las demás montón de enfermedades crónico-degenerativas? Yo, como representante del Colegio de Pediatría de Jalisco, quisiera que todas las instituciones de gobierno nos tomaran en cuenta para llevar a cabo esos procesos,
¿por qué, como dice el doctor, nada más el club de Toby hace todos estos proyectos? Hay que involucrar a los colegios de los estados. En los colegios, Ricardo, hay gente muy valiosa, con mucha capacidad y que realmente vive en la situación, que es lo que más nos interesa. ¿Tú crees que un agente de escritorio se va a dar cuenta de lo que pasa en una terapia intensiva? No. Doctor Martín Dávalos, 20 segundos te quedan. Gracias, Ricardo. Agradecerte, un honor estar en tu programa y decirle a mis compañeros médicos que nos sigamos preparando, que hagamos una reingeniería de procesos, decirle a nuestros pacientes que tengan confianza en los médicos, que no criminalicemos a los médicos y bueno, ojalá, como ya lo decías, qué bueno que tocaste el punto, nos reagrupemos los médicos de Jalisco y del país en una sola línea para trabajar en bien de la salud pública. Pues muchísimas gracias, Ricardo Ursúa, me despido de ustedes. Dentro de 8 días nos vemos aquí con un tema en pediatría, estamos en redes sociales, ahí seguimos platicando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.